simplemente regresar a lo que ya hacíamos antes y pues empezar a correlacionar si eso también tiene un impacto en nuestra salud en general. Y pues spoiler, sí lo tiene. El grounding no nada más es pisar la tierra, es también alinearme a los ritmos naturales. El grounding es realmente alinearme a la naturaleza. Entonces no hay que verlo como un lujo, no hay que verlo como algo que, ay, si tengo tiempo lo hago. Cuando tenemos que ver como higiene vibracional o como higiene metabólica, o sea, como así nos bañamos todos los días. Y hasta que no empiezan a hacer grounding diario, no empiezan a mejorar. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de A Todos Sí. Yo soy Steph. Estoy súper feliz el día de hoy porque quiero decirte que este episodio me hubiera gustado hacerlo hace como 1 año y medio, fácilmente, tal vez 2 años, pero no había encontrado la persona con la cual haría este episodio. Este episodio es de un hábito que parece tan simple que probablemente nadie le tomemos la importancia de vida. Algo que parece tan sencillo que no pensamos que pueda ser tan transformador, que pueda cambiar tanto nuestras vidas, que nos pueda beneficiar tanto, pero es un hábito que te puede ayudar a bajar el estrés, bajar la inflamación, estar más presente en el ahora, siendo que ahora estamos tan desconectados y sobreestimulados todo el tiempo. Te puede ayudar en tantas cosas que te sorprenderías. Y lo más dramático es que lo tuvimos debajo de nosotros todo el tiempo. ¿Qué pasaría y qué pensarías si yo te dijera que el simple hecho de quitarte tus zapatos y pisar la tierra tendría este impacto transformador en tu vida? La verdad es que cuando a mí me decían que había muchos beneficios de este hábito de grounding o de caminar descalzo, yo decía, sí, está bueno. La verdad es que en mi cabeza no veía cómo podría tener tantos beneficios en mi vida. Pero hubo un documental que vi hace 1 año y medio, 2 años que te digo, que me cambió por completo la manera de pensar. Este documental se llama Earthing. Y no te estoy bromeando que lo vi como 3 veces y aparte lo recomendé en mis historias y le recomendé a todo el mundo que yo conocía que lo viera. Pero decía, si yo me pongo a hablar de este tema, prácticamente te voy a contar el documental porque no soy ninguna experta en este tema. Pero después la vida me topó con una persona que sí es experta. Y es una persona que quiero recalcar que fue una de las personas que más les ha gustado su episodio. Tuvimos un episodio hace poco y las personas no les puedo explicar la cantidad de mensajes que recibí, la cantidad de mensajes de no sabes todo lo que aprendí, cómo me transformó este episodio, todo lo que voy a aplicar en mi vida. Y dije, pues tengámoslos una segunda vez, aunque sea en poco tiempo, lo quiero traer otra vez a este neurocientífico clínico que es el doctor Rodrigo. Estoy muy emocionada de tenerte aquí, Rodrigo, y estoy muy emocionada también porque desde que hicimos el otro episodio, tocó 1 o 2 puntos del tema de grounding y de pisar descalzo la tierra y los beneficios. Y dije, es él. El universo me ha mandado a la persona correcta para hacer el episodio que tenía tanto tiempo de querer hacer y lo tenía en el tintero. Rodrigo, estoy muy emocionada de tenerte aquí. Gracias por estar aquí en A Todos Sí. Muchas gracias, Steph. Estoy muy contento. Muchas gracias por la invitación. Creo que estuvo bien padre la conversación que tuvimos la vez pasada. Espectacular. Mucha gente resonó. Creo que muchos de los puntos que tocamos fueron súper necesarios para personas en ese momento. Entonces, pues yo creo que a ver si hoy logramos la misma magia, ¿no? Que la última vez. Estoy segura que yo sí. También. Contigo siempre hay excelente chat y muchísima información de valor. Sí. Y sobre todo porque aparte que tienes mucho carisma, eres una persona muy estudiada, eres una persona que le encanta estar siempre informándose y sabiendo más y hablando de estudios y de facts. Entonces, qué bello tenerte aquí. Muchas gracias. Y también quiero comenzar al hablar de este tema. ¿Por qué fue que tú conociste el tema de grounding o de los beneficios de caminar descalzo en la tierra? Porque yo sé que tienes un concepto específico que dices, vamos a volver a como la vida, como si fuera un rancho, con todo lo que tiene que ver ello. Sí. Entre esas cosas puede ser el caminar en el pasto descalzo. O sea, cómo podrías estar en un rancho, en unas vacaciones, o si tienes familiares que viven en un rancho y es mucho más probable que te quites los zapatos y estés caminando en el césped y por alguna razón empiezas a sentirte diferente. Te dejas de sentir, no sé, tal vez saturado, ansioso, desconectado, pero no sabes qué es lo que tiene que ver con ello. Tal vez dices simplemente por el estar rodeado de naturaleza ya es suficiente, pero no nos damos cuenta de todo lo que existe detrás de ese pequeño hábito o esa pequeña acción y qué es lo que hace en tu cuerpo. Para ti, ¿cómo fue que llegaste a esto y en qué momento dijiste, esto es una información que le tengo que compartir al mundo? Mira, creo que todo empezó cuando decidí empezar a estudiar el sistema nervioso central.
¿no? O sea, como neurocientífico, pues gran parte de lo que me dedico es estudiar el sistema nervioso y cómo se correlaciona con todo. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, a mí me enseñaron a leer el cuerpo humano a través de la biología, de la fisiología, ¿no? Pero cuando ya estaba haciendo mi especialidad y estaba estudiando todo esto, me llegó como un mensaje, ¿no? ¿Qué pasaría si lo empezamos a estudiar desde la física? Que es distinto, ¿no? Entonces, empezaba a entender que la medicina ya lo hacía, pero como en parches. A través de la física estudiábamos, por ejemplo, la vibración del corazón, ¿no? O del cerebro. Cuando hacemos estudios de electrocardiogramas o electroencefalogramas, pues estamos realmente midiendo la actividad eléctrica de un tejido. Entonces yo dije, si estamos estudiando todo el cuerpo y estamos estudiando la electricidad del cuerpo, pues cómo funciona un sistema eléctrico. Entonces me empecé a meter un poquito en ingeniería simplemente para poder contestar esa pregunta y llegué a la conclusión de que todos los sistemas eléctricos tienen 3 cables, ¿no? Positivo, negativo y tierra. Y empecé a preguntarme ¿por qué? O sea, ¿por qué es tan necesario el cable tierra en un sistema eléctrico? Y si los seres humanos somos sistemas bioeléctricos, pues deben de tener alguna importancia, ¿no? Entonces empecé a hacer toda esta investigación. Eventualmente yo también me topé con ese documental. Pero digamos que yo empecé a llegar por la parte de contestar esa pregunta y dije, voy a empezar a ver cómo la correlación de la electricidad del entorno tiene un efecto en la electricidad del cuerpo humano, y el grounding es como el puente que une estos dos conceptos distintos. Y ahorita más adelante me gustaría empezar a platicar de cuáles son los efectos que realmente tiene el grounding sobre el cuerpo, pero por qué es tan importante también. Y por ejemplo, en el tema, esto que me estás comentando, recuerdo que en el documental había unas personas que se iban al pasto, se iban al parque y alguien estaba descalzo y otra persona le decía que agarrara un dispositivo, como esos dispositivos que dices tú, como para medir el tema eléctrico. Y ahí salía como automáticamente al estar con o sin zapatos cambiaba como el tema vibratorio o eléctrico. Mira, déjame ver, ahí te va como una historia, ¿no? Imagínate, a través de cientos de miles de años, los seres humanos vivíamos inmersos en la naturaleza. Estábamos en contacto directo con la tierra, ¿sí? Caminábamos, dormíamos en el suelo, nos daba el sol natural, estábamos tocando plantas, estábamos haciendo agricultura, todo este tipo de cosas. Pero algo muy interesante pasó en el siglo XX. A partir de los años 60, ¿qué pasó? ¿No? Varios puntos que quiero mencionar ahorita. Primero que nada, ¿no? Empezamos a llenar todas también nuestras calles de concreto, ¿sí? Los edificios. Empezamos a desarrollar, por ejemplo, suelas de los zapatos con hule, que eran materiales que ya no eran electroconductivos, por ejemplo, que eran aislantes. Nos empezamos a desconectar cada vez más de la naturaleza, de muchas formas. Empezábamos a vivir el 90% de nuestros días en interior, con luces artificiales, inclusive. Empezábamos a conectar televisiones en las casas. Todo esto empezó a pasar más o menos al mismo tiempo, ¿sí? Y pudiéramos correlacionarlo también con algo que empezó a pasar al mismo tiempo en los 60s y en los 70s, que son como dos eventos que parecen completamente separados, pero que si los correlacionamos decimos hay algo aquí. Se empezaron a disparar las enfermedades crónico-inflamatorias y las enfermedades inflamatorias como la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, etcétera, al mismo tiempo. Estas eran enfermedades que no existían, o por lo menos no existían de la forma en la que existen ahorita, ¿verdad? O sea, tan prevalentes, y como prácticamente 1 de cada 2 personas a nivel mundial requiere de algún tipo de tratamiento para lidiar con esto. Esto no existía anteriormente. Entonces está esta correlación donde en esos años empezaron a ver todos estos cambios. Durante 14,000 años, que son los zapatos más viejos que hemos encontrado y que estaban hechos de piel de animal, ¿no? Que es electroconductivo, hasta hace menos de 100 años que empezamos a utilizar este tipo de materiales y que cada vez nos van desconectando más de la naturaleza. Entonces vivimos estilos de vida que son aislantes de lo que está pasando, ¿no? Al mismo tiempo, en los 60s hicieron un estudio bien interesante en Alemania, en el Instituto de Max Planck, donde buscaron voluntarios humanos y los metieron a contenedores subterráneos, ¿no? Con la intención de, a través de cargas eléctricas, eran contenedores de metal, de poner cargas eléctricas, ¿no? Para eliminar la corriente eléctrica de la Tierra. ¿Y qué pasó? Después de varias semanas empezaron a mostrar temas de inflamación sistémica, trastornos de estado de ánimo, depresión, ansiedad, enfermedades autoinmunes, o sea, todo lo que nosotros estamos viendo ahorita generalizado. Entonces dices, estos 3 elementos pasaron en la misma década. Nos alejamos de la naturaleza, empezaron
aumentar todas estas enfermedades y al mismo tiempo ya lo estaban estudiando. Sin embargo, ahorita estamos 2025. ¿Cuántos años después? No, muchos 40, 60 y tantos, 65 años después, y cada vez lo vemos empeorando y cada vez estamos más desconectados. Entonces, antes de empezar a hablar de qué es el grounding y qué es lo que realmente está pasando en el cuerpo, yo digo que si el experimento realmente fue separarnos de la naturaleza durante 60 años y ver qué pasaba. Porque estamos comparando un rango de tiempo de 60 años contra cientos de miles. Creemos que el grounding es algo, es como un lujo, ¿no? Si me puedo dar el tiempo de hacerlo o como si fuera una terapia o un tratamiento. Pero es que esa era nuestra realidad durante cientos de miles de años. Entonces, si simplemente regresar a lo que ya hacíamos antes y pues empezar a correlacionar si eso también tiene un impacto en nuestra salud en general. Y pues spoiler, sí lo tiene. Y ahorita lo vamos a platicar. De hecho, tengo una amiga que recuerdo que me comentó que una amiga de ella estaba muy, muy enferma. Uh-huh. No quiero decir qué enfermedad porque mentiría, o sea, no recuerdo qué enfermedad era, pero me acuerdo que tenía muchos problemas de movilidad. Y lo que hizo fue decir, me voy a ir a Bali a vivir un rato, ya sabes, como la película de Comer, Rezar y Amar, de que voy a encontrarme y voy a ir a viajar a lugares pues con más espirituales, más pacíficos. Y una de las cosas que tiene Bali es que está repleto de naturaleza. Claro. Fue impactante que todo aquello que le ocurría viviendo en la ciudad se desapareció cuando estaba en Bali. Estuvo ahí un año, volvió a la ciudad. Otra vez volvieron todos los mismos síntomas que tenía. Entonces tomó la decisión de mudarse con hijos, todo de nos vamos a vivir a Bali. Y ya, claro que pues obviamente ya tenía como la posibilidad de irse a Bali al otro lado del mundo, pero en realidad es simplemente el estar cerca de la naturaleza. Puedes irte a las afueras de cualquier ciudad y vas a estar cerca de árboles, vas a estar cerca de, tener más exposición al sol, vas a estar cerca de espacios donde puedas estar pisando descalzo. Entonces es esta parte de sí, realmente estoy segura que, recuerdo, yo no había nacido, 1960 o por esas épocas que las personas, pues obviamente estaban emocionadas. Oye, que si este invento, este otro, que si, no sé, tele, radio, bombilla, lo que me gustes y mandes. Y obviamente es la emoción de quiero experimentar todo eso y toda la tecnología, pero luego llega un punto donde yo recuerdo cuando no existían los celulares o tal vez sí existían, pero esos pues que abrían, que no tenían la pantalla con muchos colores, que eran literal blanco y negro y jugabas a la viborita. O sea, me acuerdo de esos celulares. Y sí puedo recordar una manera distinta de sentirte y de vivir a cuando estás hiperconectado y que todo lo haces en el celular o en la computadora, que es, por ejemplo, este tema de la gente, no sé, cuando le decimos no, que sí agradecer y escribir o que sí tener tu planner o cosas así. Y la gente que es que a mí me gusta hacerlo todo digital. Y es de que ya hacemos suficientes cosas digitales, de que hay que desconectarnos de esa parte digital y volver a las cosas físicas, a las cosas de presencia plena. Y definitivamente el grounding es una de las maneras a las que podemos volver a ello. Entonces quiero comenzar por preguntarte, antes de preguntarte eso, quiero preguntarte, ¿existen tenis o zapatos actualmente que sean electroconductores? Claro. Sí existen. Sí, claro. ¿Existen? Dime cuáles son para comprarlos. Mira, cuando hablamos de materiales, ¿no? Los ingenieros que nos estén escuchando no van a dejar mentir, pues existen diferentes y los catalogamos en diferentes como grupos, ¿no? Tenemos materiales que son conductivos, que quiere decir que conducen muy bien la electricidad. Tenemos materiales que son semiconductivos, pues que la conducen ahí más o menos, ¿no? Y tenemos materiales aislantes, que son los que no permiten que se conduzca la electricidad, ¿no? Entonces lo que han desarrollado hay muchas líneas de zapatos, inclusive earthing.com los tiene, que son los que desarrollaron este documental, donde mezclan fibras, por ejemplo, de carbono o de cobre, que son materiales semiconductivos o conductivos dentro de las fibras del calzado para que pueda tener el mismo efecto de conducción de electricidad a través de los pies. Okay. Entonces, ¿qué es el grounding? ¿No? Sí, o sea, yo creo que vamos a comenzando por ahí. ¿Qué es el grounding? A mí lo que inclusive me trauma es que no tenemos una palabra en español para nombrarlo. O sea, así ¿no? Para mí lo más cercano es de que pisar descalzo sin zapatos. Así de que, ¿cómo lo digo? Porque en inglés sí existe un concepto. Creo que el concepto ahorita más atinado que tenemos es enraizamiento. Ok. Creo, ¿no? Pero pues realmente no es una traducción pues literal, ¿no? Pero bueno, que es precisamente eso, ¿no? O sea, el conectarnos con la tierra. En nuestros pies tenemos en cada pie alrededor de 250,000 terminaciones nerviosas, casi como las manos.
De hecho, tenemos el mismo potencial de desarrollar movimientos finos en los pies, igual que en las manos, y de tener la misma sensibilidad. Pero ¿qué pasa? Los tenemos aislados los pies y los tenemos completamente ahí olvidados, ¿no? Pero pudiéramos entrenarlos para que se muevan como las manos. Está loquísimo, ¿no? Pero bueno, estas 250,000 terminaciones nerviosas tienen la capacidad de absorber, ¿no?, iones. ¿Qué son los iones? Pues cargas con una polaridad, ¿no?, positivas o negativas, ¿no? Son moléculas que tienen una polaridad positiva o una polaridad negativa. Entonces, cuando yo piso la Tierra, cuando yo me conecto con la Tierra a través de esas terminaciones, empiezo a absorber lo que llamamos electrones libres, que son partículas con una carga negativa. ¿Y qué pasa? Que las cargas negativas dentro del cuerpo tienen un efecto antiinflamatorio. Y las cargas positivas dentro del cuerpo tienen un efecto inflamatorio. Entonces, ¿qué pasa? Yo me conecto con la Tierra y empiezo a absorber todas estas cargas eléctricas negativas, lo que hace que empiece como a neutralizarse el exceso de cargas positivas que tengo. ¿Qué quiere decir? Que empieza a neutralizar la inflamación. ¿Vale? Esto ya no sé si quedó claro. Sí, súper claro, okay. Pero que, por ejemplo, ¿qué te daría las cargas positivas? El estrés. Exactamente. Y hacia allá voy, ¿no? Mira, primero que nada, hay tres formas, creo, de abordar ahorita la cuestión de grounding, ¿no? Que es la medicina basada en evidencias, la filosofía ancestral, ¿no?, y el sentido común. Son tres cosas completamente distintas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita también caemos mucho en es que no hay estudios que lo respalden, pero que no hay estudios no quiere decir que algo sea falso. Quiere decir que simplemente no se ha estudiado. Entonces, hay diferentes grados cuando hablamos de medicina basada en evidencia de qué tanta evidencia hemos producido para algo. Tenemos como 3 niveles. Nivel 1 son estudios clínicos, ¿no? Donde yo agarro 20 personas y pruebo una hipótesis y veo si jala o no jala algo. Puede ser un medicamento, puede ser un tratamiento, lo que sea, ¿no? Luego tenemos un segundo nivel que se llama metaanálisis. ¿Qué quiere decir? Que yo agarro todos estos estudios clínicos que se han hecho como para medir eso y saco a nivel estadístico si algo funciona o no funciona, pero ya como tomando en consideración una población muy grande, ¿no? Y luego hay algo que se llama el umbrella o el paraguas, ¿no?, que agarra todos los metaanálisis y es donde que ya estamos haciendo o estamos midiendo algo a nivel global. Ahorita, para decir que algo está basado en evidencia, ya prácticamente requerimos el estándar de que algo sea paraguas para poder decir este medicamento funciona o para poder decir esto causa esto, ¿no? Es demasiado el requisito que se ocupa ahorita para poderlo decir. Para poder llegar a eso, pues tiene que haber también grupos o laboratorios que estén dispuestos a invertir dinero a estudiar algo. ¿Qué pasa con el grounding? Pues que es sumamente accesible para todos, que no cuesta dinero, ¿verdad? Y que tiene el potencial también de generar como un efecto muy grande en el cuerpo. No quiere decir que haya teorías de conspiración aquí que no lo quieran estudiar. Simplemente, digamos, está empezando o está muy prematuramente empezándose a estudiar. Entonces yo no te puedo hablar a nivel paraguas, no te puedo hablar a nivel metaanálisis porque todavía no existe, pero te puedo hablar a nivel de casos clínicos, ¿no?, que son casos o estudios que se han hecho en múltiples universidades a nivel mundial. ¿Y qué nos han dicho? Que tiene efectos cuando yo hago grounding, una recomendación de 20-30 minutos al día de literalmente pararme en el jardín, ¿no?, o meterme al mar. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos. ¿Qué pasa? Que empiezo a tener un efecto antiinflamatorio de todo el sistema. Entonces, no sé si te acuerdas en el podcast pasado que platicamos de que estrés es sinónimo de inflamación. Sí, que cuando se activa el sistema nervioso de estrés, pues prácticamente estoy enviando una respuesta de inflamación a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el grounding? Activa la respuesta de relajación del cuerpo, que habíamos platicado que eran los mecanismos de autosanación. Entonces, hemos estudiado el grounding para temas, por ejemplo, de regeneración de heridas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con diabetes. Y se ha visto que con puro grounding mejoran los tiempos de recuperación muchísimo. Para trastornos de sueño, sí, también gente que empieza a hacer grounding, y eso yo también te lo puedo decir de mis pacientes que los mando a hacer grounding, empiezan a mejorar muchísimo con el insomnio. Temas de depresión o ansiedad, sí, trastornos del estado de ánimo también ayuda muchísimo. Enfermedades metabólicas también, ¿no? Gente que no puede bajar de peso, por ejemplo, le metemos el grounding y empieza a mejorar el funcionamiento de todo su sistema. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo los excesos sistémicos de inflamación generados por el estrés. ¿Te acuerdas que hemos dicho que había 1000 tipos de estrés? Entonces lo que estamos tratando de hacer es agregar este elemento que estaba perdido dentro del sistema eléctrico del cuerpo humano. Entonces, si decimos que tenemos estos 3 cables, positivo, negativo y tierra, diríamos cable positivo es inflamación, cable negativo es antiinflamación y el cable tierra es lo que permite que el sistema no se sobrecargue y que truene. Antes las casas no estaban conectadas a tierra, entonces había mucho más incendios. No sé si te acuerdas cuando éramos niños,
escuchabas de más incendios de casas y que tronó el micro y que tronó el refri. Sí, claro, claro. Y había mucho más incendios de casas. Sí. Ahorita ya no hay tantos. ¿Por qué? Porque la CFE te obliga a conectar tu casa a tierra. Eso mantiene regulado. Es como ponerle un regulador a toda la casa. Cuando hay picos de electricidad a través de los cables o así, logran neutralizar las cargas para que no truenen los sistemas. Entonces te digo, si tú y yo somos seres bioeléctricos, porque pues todo nuestro sistema nervioso es electricidad. Eso nadie te lo va a negar. El cerebro es electricidad, el corazón es electricidad, los músculos son electricidad, todo es electricidad, ¿no? Pues entonces, ¿dónde está ese sistema de seguridad, por así decirlo, para que yo pueda descargar el excedente de cargas positivas? Pues no lo tenemos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el piso 15, ¿no? Completamente desconectados de la tierra. Luces artificiales que también, porque no nada más el grounding no nada más es pisar la tierra, es también alinearme a los ritmos naturales. Por ejemplo, habíamos platicado de los cronotipos, ¿no? De la cronobiología, o sea, el reloj interno que tenemos, que se requiere que el reloj de mis células se alinee con el reloj de la Tierra para que pueda estar funcionando bien en los picos infradianos, ultradianos, circadianos, todos estos, ¿no? Eso también es grounding. Ya, o sea, el grounding es realmente alinearme a la naturaleza. Hay otra técnica que se llama forest bathing, que es como baños de bosque. Con el simple hecho de irte a caminar a la naturaleza, tienes el mismo efecto del grounding. O sea, el simple hecho de estar rodeado de árboles, porque empiezas a neutralizar la contaminación que tienes en el cuerpo por los campos electromagnéticos sintéticos que nos rodean constantemente. Totalmente. Justo estaba pensándolo y una de las cosas que a mí me hace sentir demasiado en paz, demasiado presente, es el ir a Chipinque, el cual está rodeado de árboles y caminar, pero que algo que yo hice, o sea, yo no sabía que era un tipo de grounding ese. Yo lo tenía en mente como, el grounding es pisar césped, pisar tierra, pisar arena y ya, eran como los tipos de grounding. O sea, el que tú me digas de que también el caminar en estas zonas llenas de árboles o el meterte al agua, o sea, el mar. El mar es la más. Es maravilloso. Aparte, qué gran bendición las personas que viven cerca del mar y que luego pasa que muchas veces tienes algo en tu ciudad y no lo aprovechas. O bueno, en donde vivas, en el área donde vivas, que cuánta gente puede tener esa bendición de decir, oye, vivo cerca de ríos o cerca del mar y tal vez no me meto tanto porque es algo que dices tú, ya lo usé tanto o ya pues fui tantas veces que ya se siente algo de que algo más que das por sentado, pero qué maravilloso. ¿Y por qué sería el que es más dentro de las posibilidades de grounding el meterte al agua o al mar? Por toda la cantidad de electrones libres. Entonces, imagínate el movimiento y el flujo del agua. Todo eso está generando cargas electroestáticas, ¿no? Iónicas. Entonces, es muchísimo más ese movimiento y esa concentración de energía, pues que lo que puede tener una superficie que está estática. Por ejemplo, que nunca está estático, todo se mueve, ¿no? Es uno de los principios universales, pero pues no va a ser igual que el movimiento del mar. Mira, ahí te va un poquito como de ciencia. Entonces, el sol emite energía solar, ¿no? Eso sabemos que el sol está emitiendo rayos de luz. Sí. Entonces llegan al planeta Tierra, tenemos el planeta y nos cubre una capita que llamamos la ionosfera. No sé si te acuerdas de tus clases de science de la secundaria. Entonces esta capita que tenemos, esa se cuenta como una nube, llamémoslo, ¿no? De iones, de partículas de gases que tienen sus cargas, ¿no? Y generan como un pequeño escudo. ¿Para qué? Para que solamente entre cierta gama de luz al planeta y pues no nos quememos prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Las cargas de la energía solar rebotan contra la ionosfera. Afuera en el espacio se quedan las cargas positivas y a través de lluvia y a través de rayos caen las cargas negativas a la Tierra, a la superficie de la Tierra. Y eso, sí, lo carga la superficie de la Tierra con todas estas partículas negativas que te digo que son los electrones libres. Ya no sé si has escuchado hablar de la resonancia Schumann. No. Bueno, nosotros medimos al momento donde la energía solar rebota contra la Tierra. Nosotros lo podemos medir, medimos ese rebote. Entonces nos damos cuenta de cuánta es la energía que está entrando al planeta y por qué nos interesa medirlo. Sí, ¿por qué? Porque generalmente está en 7.83 Hz. ¿Qué significa eso? Si yo me voy, imagínate que afuera, así como la película de los Cuatro Fantásticos nueva, que sale así el señor, el malo que está viendo la Tierra desde arriba y yo le pongo un micrófono, se va a escuchar el sonido OM, de ahí viene, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Te acuerdas que te dije el estudio que hicieron en Alemania? Sí. Que los metieron abajo de la Tierra. Sí. Lo que hicieron fue quitarles el acceso a esa vibración y eso fue lo que empezó a generar todas estas enfermedades inflamatorias, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Cuando el ser humano se encuentra dentro, digámoslo, de este mar vibracional, de esa resonancia, de esa luz que está entrando al planeta, del sol, ¿sí? Vivimos en balance. O sea, nuestro sistema bioeléctrico se encuentra funcionando bien. Pero, por ejemplo, cuando tenemos tormentas geosolares, o sea, que entra más energía al planeta, de hecho se correlaciona con cambios en nuestra psicología. La gente se vuelve más, por ejemplo, cuando hay luna llena o así, ¿no? Que la gente se vuelve como menos, más intolerante, etcétera. Hay un investigador ruso que se ha puesto a medir todos estos picos de actividad solar que han existido a través de pues, los últimos, no sé, 100, 200 años. Y hace cuenta que correlaciona con eventos importantes que ha habido, como revoluciones, guerras, etcétera. Y hace cuenta que son al mismo tiempo. O sea, cuando el sol envía más energía al planeta Tierra y sube esta resonancia Schumann, las personas se vuelven más desenraizadas. Menos tolerantes, más enojonas, más explosivas, etcétera, ¿no? O sea, pero cuando regresamos a la naturaleza, por ejemplo, y la naturaleza vuelve como a balancearse en estos 7.83 Hertz, entonces volvemos otra vez a nuestro estado de homeostasis, que es nuestro estado de coherencia. O sea, donde todo nuestro cuerpo está funcionando como debe funcionar. Entonces el grounding es muchísimo más que solamente caminar descalzo. O sea, es el poder estar realmente alineados a los ritmos naturales. Y eso significa energía solar, energía lunar, ¿no? Y pues sí, también la tierra y el mar. Y por ejemplo, el tema de los iones positivos de nuestro cuerpo. Como quiero ahorita empezar a ahondar en los beneficios del grounding, quiero antes preguntarte, más allá del estrés, ¿existen otras cosas que tengamos que tomar en cuenta que carga nuestro cuerpo de iones positivos? Que eso sea como, hay que tener en mente como, obviamente, pues tratar de no estresarnos tanto, como que estar viendo, identificando cuáles son mis estresantes o ¿cómo se dice? ¿Estresores? Sí, pues estresantes. Pues sí. De que en el día a día existen otras cosas que hagan que nuestro cuerpo se llene de estos iones positivos. Vamos a llamarlo todo lo que es sintético. O sea, las luces LED artificiales, por ejemplo, imagínate, nos estamos sometiendo a esto y platicamos mucho de la luz azul en el podcast pasado que hablábamos de cómo eso produce cortisol, ¿no? O sea, porque estás oxidando el cuerpo, ¿no? Y eso va a generar también un daño mitocondrial, va a generar un proceso inflamatorio en todo el cuerpo a largo plazo. La comida sintética, ¿no? Los campos electromagnéticos sintéticos. ¿Y qué lo emite? Pues toda la tecnología. Por ejemplo, ¿no? Los cables de luz, los cables de los Wi-Fi, todo esto, pues llega a un punto donde imagínate que le está metiendo interferencia al cuerpo. ¿Por qué? Pues porque si somos eléctricos, también somos magnéticos y tenemos estos campos magnéticos también de los que estábamos platicando. Entre más estoy expuesto a diferentes campos magnéticos, eso va a tener un efecto y una distorsión en mis corrientes eléctricas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que también voy a someterme a más inflamación. Pero cuando yo me voy a la naturaleza y yo me desconecto, haz cuenta que yo restauro el flujo electromagnético normal del cuerpo para que todo mi cuerpo vuelva a entrar en coherencia. Entonces no hay que verlo como un lujo, no hay que verlo como algo que, si tengo tiempo lo hago. No, lo tenemos que ver como higiene vibracional o como higiene metabólica o como higiene, o sea, como así nos bañamos todos los días, ¿no? Tenemos que también hacer grounding todos los días. Como tratamos de enfocarnos en dormir bien o comer bien, el grounding tiene que ser realmente, creo yo, el paso número 1 para sentirnos mejor y para poder permitir que el cuerpo entre en su proceso de autosanación. Por más de que yo quiera cambiar mi mente, por más de que yo quiera regular mis emociones, por más de que yo quiera bajar de peso, estoy desenraizado, va a ser sumamente difícil. ¿Por qué? Porque hay demasiada interferencia dentro del cuerpo. La energía está haciendo lo que quiera, no tiene un control. Y ahora, para que las personas se convenzcan más, porque yo estoy más que convencida. Yo sí me esfuerzo en mis días. O sea, sí considero que es un esfuerzo consciente que hago voy a irme. Es más, ya tengo mi rutina de ir al parque a caminar con uno de mis perritos, que es Lupe, porque él se porta mejor que el otro. Cuando voy con Lupe, me quito los calcetines y los tenis y me siento durante mínimo 15 minutos y me quedo ahí sentada con los pies tocando el suelo, el pasto y mis manos igual, y dejo que él se ponga alrededor de mí a jugar. Pero en realidad quiero que las personas sepan, ok, si lo empiezo a hacer, si me esfuerzo un poquito, porque sí considero que es un esfuerzo, sobre todo cuando nos ponemos a pensar, oye, es que el ajetreo de la vida, y es que los pendientes, y es que no me da tiempo, y el tráfico, y sobre todo si vives en una ciudad, pues tal vez como Monterrey, o como Ciudad de México, o como otras ciudades grandes del mundo. Quiero que primero como convenzcamos a las personas de que ¿por qué me beneficiaría hacerlo? O sea, ¿cuáles son todos los beneficios que yo tendría en mi cuerpo y cómo me sentiría si es que hago este esfuerzo extra que pues
definitivamente lo van a sentir, pero tú en tu experiencia y con todos los estudios clínicos que conoces, ¿cuáles son los beneficios que las personas pueden notar de inmediato y a largo plazo? Somos la única especie en el planeta Tierra que estamos por decisión propia desconectándonos de la naturaleza. Somos los únicos, la especie humana, ¿no? Estamos también pues forzando también a un poquito a nuestros perritos y nuestros gatitos que son domesticados a también hacerlo, ¿no? Pero en realidad, si volteamos a ver a todas las especies del planeta, todos viven en la naturaleza. Por algo será, ¿no? Ahora, punto número 2. Hay muchos estudios clínicos que nos hablan, ¿no? Y que se estudian distintos elementos del grounding, pero ninguno que estudie todo al mismo tiempo. Sin embargo, podemos hacer como un resumen, ¿no? O sea, como tratarlo de integrar y que nos apunte a esto. Se han visto beneficios para, como hablamos ahorita, trastornos del sueño, ¿no? O sea, para regular el sueño. Yo tengo muchos pacientes que han llegado y han tratado de todo, tomado melatonina, tomado muchísimas cosas, y hasta que no empiezan a hacer grounding diario, no empiezan a mejorar. Y llega un punto donde ya no requieren tomar ningún medicamento, ningún suplemento, porque el grounding va a ser suficiente para restaurar esto, ¿no? Antiarrugas también. Hay estudios que nos dicen que es antiarrugas. ¿Por qué? Pues porque va a digamos, disminuir el proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque el envejecimiento, como dijimos, es estrés oxidativo, es inflamación, ¿no? Entonces, no nada más le voy a pegar a una o dos cosas, le voy a pegar a cualquier elemento inflamatorio que tenga en mi cuerpo, porque no nada más tenemos un síntoma. O sea, no hay una sola persona que tenga solamente un síntoma de inflamación. Tenemos muchísimos, pero muchísimos que están normalizados al punto donde ya ni siquiera nos damos cuenta que pudiéramos existir mejor, ¿no? Y lo vemos todo separado. Si tengo, por ejemplo, temas en el corazón, pues voy con el cardiólogo. Si me notan que traigo un tema hormonal, pues voy con el endocrinólogo. Si me notan que traigo algo, ¿verdad? Una gastritis, pues voy con el gastro. Pero nadie me está diciendo, oye, todo viene en lo mismo. Todo viene de que estás con un proceso inflamatorio sistémico, ¿no? Y pues entra la parte mental, emocional, etcétera, ¿no? Pero a nivel físico, el grounding es el principal elemento que nosotros podemos integrar. Si realmente conoces cómo funciona un sistema eléctrico, es solamente voltear a ver al ser humano y decir, este es un sistema eléctrico que no está bien enraizado. O sea, si mi casa está tronando, ¿no? O está teniendo falsos circuitos, o está, ¿verdad? Los focos están parpadeando y llego al eléctrico, me va a decir, oye, tienes que enraizar la casa. Y es lo primero que va a hacer. Pero ahorita en la medicina, pues va a ser muy difícil que un doctor me diga, oye, tienes que enraizar la casa, porque no lo vemos de esta forma. Y no es que los doctores no sepamos o no es que los doctores no queremos ayudar. Es simplemente que a nivel de la medicina occidental faltan varios elementos para que nosotros podamos pensar en estos términos. Número 1, todavía no tenemos la tecnología para poder medir el estado vibracional como global de la persona en un momento dado. Podemos hacerlo, pero como en parches, como te digo, el corazón o el cerebro, pero no todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el lenguaje que utilizamos para definir el cuerpo humano no, digamos que no embona con el principio de grounding, pero que volteamos a ver a nuestros ancestros, volteamos a ver lo que hacían y decimos, oye, esto lo estaban haciendo por miles de años y lo empezamos a hacer y empezamos a ver beneficios. Y decimos, oye, necesitamos empezarlo a hacer de manera sistémica, pero necesitamos doctores y necesitamos investigadores que digan, oye, hay que tomarnos esto en serio y hay que empezarlo a estudiar, pero que no se haya estudiado, como te digo, no quiere decir que no tenga sus beneficios. ¿Por qué? Porque los perritos en la mañana van y se tiran al jardín y se ponen el sol. Sí. O sea, todos los animales lo hacen, ¿no? Es voltear a ver a la naturaleza y recordar lo que hacíamos anteriormente. Porque hace 200 años no teníamos los casos que tenemos ahorita de depresión, ansiedad, de diabetes, de ovario poliquístico, de enfermedades autoinmunes, de Alzheimer, de Parkinson, todo eso es algo que no existía hace 70 años. O había casos aislados, pues ponle que sí existía, pero no era generalizado como lo tenemos ahorita, donde 1 de cada 2 adultos mayores de 65 años a nivel mundial necesitan tomar un medicamento para una enfermedad crónico-inflamatoria, como son estas. Y ya es normal. O sea, ya es decir, no, bueno, tómate tus pastillas, no pasa nada, pero sigue viviendo desconectado de la naturaleza. Eso es lo que a mí no me da, o sea, no tiene sentido. Una vez que lo ves, ya no puedes como pretender que no existe. Sí, y una vez que realmente empiezas a investigar y empiezas a verlo, dices, para empezar, no te va a hacer daño. O sea, irte a caminar 15 a 20 minutos al parque no te va a hacer daño. Sí.
y puede tener muchos beneficios para ti, beneficios que ahorita ni siquiera puedes saber. ¿Por qué? Porque pues tienes toda tu vida sin tenerlos. O sea, no estamos regresando, o sea, simplemente, ¿sabes? No estamos regresando a algo que éramos, porque pues apenas en la infancia era cuando jugábamos así. Pero ¿cuántos años tenemos de no pasar más de una hora en la naturaleza? ¿Cómo duermes cuando estás de vacaciones en la playa? Delicioso. Increíble, como nunca en el año, ¿verdad? Sí. Y decimos, ay, es porque estamos de vacaciones. No, es porque te estás metiendo al mar. Y no nada más dormir. Siento que en general te sientes desinflamado, muy relajado, desinflamado, presente, casi alegre. Sí, de que la piel te brilla más, de que el cabello está rimbombante. O sea, sí es impresionante cómo tu ser en general se siente y se ve mejor. Es que eso es. O sea, eso es lo que hace el grounding. Pero a nivel, imagínate estarlo haciendo todo el tiempo, porque ahorita, ok, voy a pasar 10 horas en la oficina con luces azules, desconectado a las luces del sol, completamente aislado. ¿Tú crees que 30 minutos de grounding al día realmente va a como contrarrestar todo lo que estoy haciendo durante el día? Pues va a ayudar definitivamente, ¿no? Pero la idea es tratar de exponerme a la naturaleza lo más posible. O sea, si tengo la oportunidad de irme a trabajar, no a que me dé la luz del sol, por ejemplo, directo 2 horas del día, hazlo. ¿Sí me explico? O sea, si me puedo ir a Chipín, que hazlo, ¿no? Es cuestión de decir, es como la gente que dice con 1 hora de gimnasio al día tengo. Cuando nuestros ancestros hacían movimiento todo el día, todo el tiempo y eran cadenas musculares. Nos movíamos todo el tiempo. Ahorita pues estamos sentados estáticos todo el tiempo y nada más nos movemos 1 hora. Pues no va, si me explico, no va a ser un buen contrapeso. Entonces la idea es, y es lo que tú bien decías, ¿no? Vamos a regresar a la naturaleza, pero no nada más a nivel de grounding, que pues sí es súper importante. Y ahorita vamos a ver los diferentes tipos de grounding que hay, pero a través de mis decisiones que tomo de alimentación, de mi exposición a luz, no a luz natural, de mi hidratación, todo esto creo que es sumamente importante. Totalmente. Y justo, por ejemplo, esto que dices de que simplemente el sol, el exponernos al sol, que la gran mayoría de las personas tienen deficiencia de vitamina D. La gran mayoría de las personas. O una cosa muy interesante que a mí me pasó, que me pareció muy interesante por lo mismo que íbamos a tener este episodio, es que yo estaba preguntándole a ChatGPT de que, oye, no me está subiendo mis niveles de hierro, o sea, de ferritina, porque pues estando embarazada sabemos que es importante que mis niveles de hierro estén bien por el tema de toda la sangre que está recorriendo mi cuerpo y pues todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y justo yo decía de que, a ver, me estoy tomando mis suplementos. De hecho, me dio una dosis doble porque traigo la ferritina en 17 y la traía en 7. O sea, se cuenta que sí subió tantito, pero con algo de esfuerzo. Y yo, y como carne, y como hígado, y frijoles, y le pongo limón porque el cítrico, o sea, de verdad, yo estaba esforzándome. Y dentro de las cosas me dijo, bueno, primero que nada tienes que ser constante en el tema del suplemento, así que todos los días hacerlo, porque no necesariamente lo hacía todos los días. Y por otro lado me decía, y le puse, ¿y el grounding me serviría si me pongo a hacer grounding? Y me dijo, definitivamente, puede que el hacer grounding va a hacer que se reduzca la inflamación de tu cuerpo, que se reduzca el tema de si estás estresada o algo, como que tu cuerpo se sienta más relajado, lo cual va a hacer que tu cuerpo absorba mejor el hierro y puedan subir más tus niveles. Pero no fue un tema de, no, mejor concéntrate en el suplemento. No, era suplemento, pero haz grounding porque el grounding va a hacer que tu cuerpo reaccione mejor a esos suplementos y a los alimentos y que en general tu cuerpo esté más desinflamado y pueda absorber mejor el hierro, que es lo que requiere, ¿sabes? Y me pareció muy interesante eso. Fue el tema de, no puede ser. O sea, hasta el tema de que mi cuerpo absorba mejor los nutrientes tiene que ver con estar directamente relacionada con la naturaleza y pegada al césped, al pasto, lo que sea, ¿sabes? Yo que pues he dedicado ya varios años a estudiar el cuerpo a través de la física, no más que de la biología. Digo, la biología sigue estando y es súper importante, pero a través de la física te permite tener una perspectiva o un panorama integral, no? Porque pues siempre empiezas a ver los órganos por la velocidad de movimiento de sus partículas. Entonces dices, ok, todo el cuerpo humano está hecho de lo mismo. La única diferencia es pues, qué tan rápido está vibrando algo, ¿no? Para decir esto es páncreas, esto es corazón, esto es hígado, ¿no? Entonces eso realmente como que unifica esto, ¿no? Todo es electricidad. Todo en el cuerpo humano funciona en base a electricidad. Ya habíamos dicho que cualquier corriente eléctrica genera un campo magnético, ¿vale? Que es una nube de electrones. Volvemos a lo mismo, de electrones, ¿no? Entonces, los órganos se pueden estar comunicando a nivel eléctrico, pero también a nivel magnético.
Eso ya lo hemos entendido. Imagínate que son todos estos órganos que tienen una nubecita así redonda, ¿no? Un campo magnético literal, y que se están comunicando. Entonces, si están en un estado que se llama coherencia, quiere decir que están todos alineados y están dando cuenta que todos como con la misma pauta y se están comunicando bien y todo está funcionando bien y hay armonía dentro del cuerpo. Pero cuando empiezan a entrar en un estado de incoherencia, es cuando empiezan como a desfasarse, ¿sí? Y ya no se están comunicando de manera adecuada a nivel magnético. ¿Ya? ¿Qué es lo que determina que el cuerpo esté bien alineado y que esté en coherencia? Es la actividad del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el órgano que genera el campo electromagnético más grande de todo el cuerpo, inclusive mucho más grande que el del cerebro. ¿Por qué? Por la actividad mecánica, ¿no? O sea, la contracción, la dilatación, contracción, eso está generando, imagínate, pues como estos ripples, por así llamarlo, ondas, ¿no? De energía, ¿no? Que es cuantificable. Ahora, durante muchos años nosotros medíamos el corazón medíamos el corazón como a través de la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces late el corazón en un minuto? Pero durante un minuto pueden pasar muchas cosas, Steph. Yo me puedo parar, yo puedo gritar, yo puedo leer un mensaje, ¿no? O sea, entonces realmente no me da mucha información de qué tanto el corazón se puede adaptar a los cambios entre estrés y relajación. Entonces desarrollaron otro biomarcador nuevo que lo miden todos estos aparatos, que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Sí. ¿Cuántos latidos tengo en un minuto? El promedio son 72. Pero esto, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es cuánto tiempo o cuánto intervalo de tiempo hay entre cada latido. Sí. Entonces, entre más chiquita es la variabilidad, o sea, entre menos varía, sí, habla que el corazón es menos resiliente a adaptarse al estrés y a la relajación, ¿no? Que es uno de los principales indicadores de enfermedad sistémica, inclusive de mortalidad. Pero entre más alta es la variabilidad de frecuencia cardíaca, me habla de que el corazón es mucho más resiliente para adaptarse a cualquier cambio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el corazón tiene una gran variabilidad, pues va a permitir que el cuerpo se mantenga en esta coherencia. Sí. Ahora, ¿cuál es uno de los principales elementos que nos permite mantener una alta variabilidad de frecuencia cardíaca? El grounding. La combinación del grounding con la respiración y el agradecimiento. Si yo combino estos tres elementos, donde no nada más voy y me siento en la naturaleza, sino que me pongo a respirar, ¿no? De manera consciente y le inyecto una emoción de alta vibración, hace cuenta que yo voy a ir aumentando esta variabilidad de frecuencia cardíaca. Que de hecho hay un instituto en Estados Unidos que se dedica a medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca en conjunción con la resonancia Schumann, que era lo que te estaba platicando ahorita. Ese instituto se llama HeartMath. Sí, o sea, matemáticas del corazón, ¿no? Súper interesante. Luego te paso links para que y ahí se los ponemos para que vean esto, ¿no? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque cuando yo estoy bien groundeado, yo estoy respirando conscientemente y yo tengo una emoción de alta vibración, se ha notado que entro en estados mayores de coherencia. Quiere decir que todas las moléculas de mi cuerpo están haciendo el trabajo como lo deberían de hacer. Entonces, haz cuenta que empiezo a poner al cuerpo en un método o en un mecanismo, ¿no? De autosanación por sí solo. O sea, el grounding no te va a curar, va a permitir que el cuerpo se cure a sí mismo. Esa es la gran diferencia. O sea, el grounding no lo podemos llamar curativo, pero es lo que va a hacer que el sistema eléctrico funcione de la manera en la que tiene que funcionar, que ya no tenga estas descargas que están generando inflamación o que la inflamación está generando descargas, ¿verdad? Es como un ciclo vicioso. Quitamos eso, entonces empieza a regularizar todo. Las moléculas de hierro, pues también tienen su magnetismo. Sí. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo estoy bien groundeado, yo estoy en coherencia, pues obviamente estas moléculas, el magnetismo va a estar funcionando mejor y van a estar llevando a cabo mejor sus funciones. Entonces, no nada más es si tengo mucho o poquito de algo, es la calidad del funcionamiento de ese algo. Que prácticamente podría ser como el sueño no es el que te sana, la calidad de tener sueño y permitirle a tu cuerpo que se repare en esas horas de sueño de calidad es lo que ocurre. O sea, que tu cuerpo se encuentra en ese estado perfecto de sanación, que le permite sanarse por estar en un estado de calidad. Es lo mismo con el grounding. Lo mismo. Eso es prácticamente. Es indispensable. Es indispensable. O sea, ya no lo estoy diciendo como es que si te conviene o no te conviene. No, o sea, es como respirar. Es lo que estoy tratando de decir. O sea, es cuando entiendes el cuerpo a nivel de la física, te das cuenta de que se requiere la conexión con la tierra. Si tú no tienes conexión con la tierra, tu cuerpo va a estar
nadando a contracorriente para poderse sanar. El grounding lo que va a hacer alinearlo en corriente para que fluya y solito esté fluyendo y solito se esté arreglando solito. El cuerpo se quiere sanar a sí mismo, sí, pero nuestro estilo de vida no se lo permite. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos cada vez son más alejadas de la naturaleza. Es lo que yo llamo, vivimos en una doble Matrix, ¿no? O sea, en la Matrix digital y no en la Matrix del ego. Y yo tengo una pregunta. O sea, tú, por ejemplo, vives en esta gran ciudad. Sí. Igual, claro, no estás para nada peleado con la tecnología. Tienes tu celular, tu Apple Watch, que pues tiene diferentes beneficios. Claro que tienes tu celular. Claro que trabajas también en una computadora. Haces presentaciones para impartir talleres. ¿Cómo es que tú logras también, sin estresarte? Porque claro que puede ser estresante el hecho de decir, es que necesito conectarme más con la naturaleza, pero es que... Y estar como luchando con la vida como se está llevando. ¿Cómo es que podemos llevar de la manera más sana, natural, con los mayores beneficios, sin que sea un tema ni de lucha, ni de culpa, ni de estrés? Es decir, necesito ir contracorriente, porque la verdad, para cómo se lleva la vida hoy en día en una ciudad como la nuestra, que es Monterrey, es prácticamente ir casi contracorriente. Entonces, ¿qué sería tú lo que tanto tú aplicas o tú le dirías a alguien de que sabes qué? Puedes comenzar por esto o puedes hacer aquello, o estos son los pequeños hacks que yo hago a través del día para poder conectarme y como darle ese respiro a mi cuerpo y permitirle que esté en este espacio óptimo de reparación y de sanación. Mira, yo creo que todo es cuestión de entender y de intencionar. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que ahorita yo dijera, por cada 15 minutos de tiempo que pases en el parque descalzo y recibiendo luz solar, te doy 100,000 pesos. ¿Tú crees que los parques no estarían llenos y de que gente peleándose por espacio? De sol a sol. Y que si sería de que, ay, es que lo priorizo o no lo priorizo. Sí. Pero ¿por qué no es? O sea, porque tienen que ser 100,000 pesos, porque no puede ser vivir 100 años y vivirlos bien. Claro. De no tener que tomar 7 medicamentos distintos a partir de los 60, ¿no? De no tener enfermedades. De no tener enfermedades, o de tener una buena salud mental, o de tener una buena regulación de emociones, o de tener una mejor espiritualidad, o de tener mejores relaciones sociales. O sea, porque todo eso va de la mano a esto. Entonces yo te digo, lo que está pasando es que la gente no lo está intencionando como le deben de intencionar. O sea, no debería ser esfuerzo irme a hacer algo que literal necesito para sentirme bien. Uh-huh. Pero si yo lo entendiera a través de ese sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. El problema es que vivimos demasiado mentalizados, ¿no? Y nuestras prioridades están todas disparejas, ¿no? O sea, creemos que la hiperproductividad, o sea, hacer más dinero, pues es lo más importante. ¿De qué me sirve tener millones y millones de dólares si a partir de los 50 no me puedo mover y tengo ataques de pánico cada 2 minutos? De nada, ¿verdad? Entonces es empezar a entender ahorita, decir, ok, a ver, ¿qué podemos empezar a hacer? Pues tómate el café de la mañana. En lugar de estar viendo TikTok, vete al parque, quítate los zapatos, ¿no? Y que te dé el sol y date esos 15 minutos para ti, para empezar el día bien. No empezar el día atropellado, corriendo, ya voy tarde, recibiendo llamadas, viendo tragedias en Twitter, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo sé que si empiezo el día, ¿no? Conectado con la naturaleza, pues ya estoy empezando el día desde el neutral. Pero si yo empiezo el día ya corriendo y con todo lo que me enferma, pues ya estoy empezando el día negativos. Va a ser mucho más difícil a lo largo del día tener que hacer cosas para poderme regresar al balance. Pero si yo empiezo en el balance, pues va a ser más fácil mantenerlo, ¿no? Entonces es simplemente desde la cuestión de intencionar las cosas y realmente entender y decir, ok, no voy a decir que algo no jala o que algo es brujería si ni siquiera me he dado la oportunidad de estudiarlo. Porque una conversación con ChatGPT, ahorita ya no hay excusa, una conversación con ChatGPT de por qué me conviene el grounding y qué es, te lo juro que te va a dar la información para decir, ok, esto es importante, ¿no? Pero imagínate que yo te dijera, nada más puedes respirar de 1 de la tarde a 2 de la tarde en los parques. Todo el resto del día no vas a poder respirar. Pues la gente va a estar llena. O sea, todos los parques van a estar llenos de 1 a 2 de la tarde. Pero tenemos acceso a la naturaleza constantemente. Sí, vivimos en ciudades, sí nos desconectan, pero ni siquiera hacemos el esfuerzo. O sea, y preferimos la excusa, ¿no? Nunca tenemos tiempo para nada. Pero al final de la semana, cuando llega la notificación de Instagram de cuántas horas estuviste, ¿no? O del iPhone, y te dice promedio de 7 horas diarias en el celular, o de 8 horas, o de 6 horas, o de 5 horas, yo digo, pues fueron 5 horas que pudiste haber estado en la naturaleza. Pues sí, ponte a ver TikTok, no pasa nada, pero hazlo en la naturaleza.
pero estamos aislados, ¿no? En los cuartos oscuros con luces artificiales. Es cuestión de ver la imagen completa como panorámica y decir, a ver, las zonas azules, que estamos platicando de las zonas azules. ¿Qué tienen las zonas azules? Pues naturaleza. Literalmente es lo que nos diferencia. Que allá todo es natural y aquí todo es sintético. No, y también por otro lado también me pongo a pensar, es esta parte de definir para ti qué es el verdadero éxito, felicidad, plenitud. Y al final del día yo me he dado cuenta, o sea, realmente lo sé bien al día de hoy. Es decir, por más dinero que tengas, de los regalos más preciados de la vida, como es la salud, para disfrutar de ese dinero o para disfrutar de la vida, de las experiencias, como es el tiempo con las relaciones, o sea, que las relaciones también, de dedicarle tiempo a personas que amas, y también el tema de tu espiritualidad. O sea, para mí son como las 3 cosas que más valoro. Y es chistoso porque al final del día, pues el entorno, las redes, los medios, las películas le dan todo el peso a que te veas de cierta manera, que tengas tanto dinero, que te compres tales cosas, que y es de que no, o sea, en realidad cosas como que si te quitaran, como es la salud, si te la quitaran, ahí dirías tú, de verdad no sé por qué no le presté atención. Y es eso, es esa parte de decir, ¿qué pasaría si hoy te dan la noticia de que tienes una enfermedad crónico-degenerativa el día de hoy? ¿Qué decisiones tomarías? Bueno, solo imagínatelo para que no te lo digan y que tengas y que hagas cambios el día de hoy. Que fue el caso del señor del documental de Earthing, que tenía todo el dinero del mundo y que le dieron el diagnóstico de ya te vas a morir y empezó a hacer grounding porque se lo dijo un chamán o algo así. Y ahora pues ha dedicado mucho y tiene este instituto que se dedica a estudiarlo, ¿no? Porque sí pudo revertirlo. Totalmente. O sea, es literalmente es eso, ¿no? Pero bueno, entrando desde el punto de vista de medicina energética, ¿no? Los chakras, ¿no? Y que a veces platicamos de eso, ¿no? ¿Te acuerdas del primer chakra, el chakra rojo? ¿Cómo le decimos? Raíz, ¿no? Sí, ajá. Sí, es el chakra raíz. Sí. Y el que está con raíz, ¿no? Enraizar. Es el que nos conecta con la tierra. Sí, es el primer chakra, es el chakra base y es el que permite que la energía del sistema esté fluyendo y esté funcionando de manera correcta. Entonces, eso se corresponde o le corresponde el cuerpo físico. Hay diferentes tipos de grounding. No nada más es el grounding literal de ir a caminar, ¿no? En el jardín o meterme al mar o el simple hecho de llevar mi atención al cuerpo físico, yo ya estoy anclando también mi energía. Entonces, por ejemplo, yoga significa unión en sánscrito, ¿no? Cuando yo voy a una clase de yoga, ¿dónde está mi atención? En mi cuerpo físico. Le quito la atención a la mente y me lo llevo al cuerpo físico y estoy sintiendo todo mi cuerpo activándose. Ese es un tipo de grounding. Meterme a bañar y sentir cómo el agua está tocando mi piel, por ejemplo, o la temperatura. Ese es un tipo de grounding. Oler una flor, oler un aceite esencial, ¿no? Ese es un tipo de grounding. Regresar mi atención al cuerpo físico y quitárselo a la mente, quitárselo a la emoción o quitárselo al TikTok por un segundo. Y hablamos mucho de la atención la sesión pasada, ¿no? Traérmelo al cuerpo físico es el grounding más importante que hay, ¿no? Entonces, otro tipo de grounding también que es bastante valioso es el de la visualización. Hemos dicho que no hay una diferencia para el cuerpo humano, para el cerebro entre algo imaginado y algo real, ¿no? El simple hecho de hacer una meditación donde yo empiezo a respirar y empiezo a visualizar cómo de mi chakra raíz o de mi base van saliendo raíces hacia abajo y que van como expandiéndose y conectan con el núcleo de la tierra, se ha demostrado que a nivel eléctrico también tiene efectos similares a caminar en el jardín. Los tapetes de grounding, que es el grounding tecnológico también, ¿no? O sea, que yo conecto, tengo que asegurarme de que mi casa está enraizada, pero si mi casa está enraizada, yo conecto el tapete al enchufe. Bueno, ya ves que en el enchufe tiene 2 líneas y un orificio circular. Sí. Lo conecto al orificio circular, que es el cable tierra, ¿no? Porque los otros son positivo y negativo. Que se llama, que le ponen en algunos tierra aislada, ¿no? Tierra aislada. Aquí tengo varios en la oficina que dicen decían tierra aislada y Evelyn me dijo, hay que comprar mats de grounding y mientras trabajamos ponerlos. En esos van. Porque eso quiere decir que esos no traen las cargas positivas, o sea, no traen las cargas eléctricas, que es simplemente la carga de tierra, ¿no? Pero los que tienen 3, pues tienen estas, ¿no? Total, que sería prácticamente para los que no sepan, un tapete. Así tapete se asemeja como si fuera uno de yoga, son un poquito más pequeños en algunos casos. Yo he visto negros y que tienen un cable y ese cable lo conectas. Cable como de los de teléfono viejo. Sí, exacto. Sí. La generación Z va a decir que... Sí, ¿de qué se refieren? Pero sí, ese lo conectas y tú puedes estar trabajando
y descalzo con los pies arriba del tapete. Y a ver, no va a ser el mismo efecto que caminar en el jardín, pero sí va a ser bastante similar, similar, ¿no? Y no nada más hay tapetes, hay sábanas, hay Yo también pulseras, tengo la sábana. hay pulseras, hay todo esto. Ayuda muchísimo a regular nuestros sistemas energéticos. Entonces, que no nada más sea la excusa de, ay, es que también, ¿no? O sea, tú pones a platicar con las personas y es que me da asco caminar en el jardín. Porque puede haber una popó de perro o las hormigas o lo que tú escucha lo que estás diciendo. Somos el planeta Tierra, somos parte del planeta Tierra y tú estás diciendo que te da, o sea, ya inclusive nuestra mentalidad, o sea, nuestra sociedad, ya le tenemos como cierta aversión a la Tierra. Sí. Y dices, ¿cómo es posible? Si de ahí somos, ¿no? Total. Entonces, pues ponte repelente. Deja toallitas húmedas afuera de tu casa si quieres para lavarte los pies. O sea, no pasa nada, ¿no? Pero hazlo. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto sumamente antiinflamatorio, te vas a sentir mejor y para empezar no vas a perder nada. Y si nada más lo quieres ver desde el punto de vista de, pues te vas a dar 20 minutos contigo mismo, ¿no? Por lo menos escuchando pajaritos y que te dé la brisa. Claro. O sea, y si nada más es por eso, hazlo. Pero realmente los beneficios los vas a ver casi instantáneamente. Tú en tu vida, quisiera que me dijeras en qué momentos del día lo aplicas. Que si haces intencionalmente ciertas cosas o si vas a tal parque o si mientras trabajas o si te descalzas o lo que sea, o si eres de las personas que utilizan más las cosas tecnológicas como para que las personas puedan visualizar de que yo también quiero copiarme ese hack de Rodrigo. Hago una mezcla de todo lo que mencioné ahorita. O sea, tengo mi tapete grounding, ¿no? Me salgo al parque a caminar. Sí, hago ejercicios de visualización, hago ejercicios de respiración, entreno mi variabilidad de frecuencia cardíaca, trato de tener una buena higiene de sueño, ¿no? Trato de tener el sun gazing, ¿no? Que es el voltear a ver el sol los primeros 15 minutos o los últimos 15 minutos del día, ¿no? O sea, este estímulo de luz roja. Y si no puedo, con estimulación de luz roja, ¿no? O sea, luz infrarroja también ayuda mucho. Entonces, son hacks que te digo, no es una rutina que tengo religiosa todos los días. Todo depende de mi tiempo y todo depende de mi disponibilidad, pero no hay excusas, ¿no? Si yo puedo, aunque sea 1 hora de yoga al día, pues tomármelo en serio. O sea, llevar mi atención realmente a la clase de yoga y no estar pensando en los pendientes del trabajo, ¿no? Y hacer un tipo de grounding ahí. Inclusive el simple hecho de estar parado, corregir tu postura y sentir la conexión del pie con la superficie, ese es un tipo de grounding. O sea, lo que quiero es empápense el tema. O sea, si es tu primera vez que estás escuchando este tema, empápate, pregúntale a ChatGPT, pregúntale a Google, pregúntale a tu doctor, escríbeme por Instagram, escríbale a Steph por Instagram, ¿verdad? O sea, no te quedes con el, pues alguna vez escuché de esto. No, porque realmente puede ser la llave que está faltando para poder alinear todos los esfuerzos que estás haciendo para lograr tu objetivo. Claro, y puede ser que el día de hoy las personas que lo escuchen no tengan ninguna enfermedad que les hayan detectado ni nada, pero probablemente se sientan ansiosos, desconectados, probablemente se sientan abrumados. Inflamados, te lo juro. Inflamados, sí, totalmente. O sea, es decir, si siento cualquiera de estas cosas, que yo estoy segura que al menos el desconectado, abrumado, no presente, la gente se tiene que sentir, alguien se tiene que sentir por ahí de esta manera, porque sí considero que la sobreestimulación de las redes sociales y de los celulares y de todo lo tecnológico hace que la gente se esté sintiendo actualmente así cada vez más. Siento que es esa parte de démonos la oportunidad de hacer este hábito, o sea, el tomarnos este hábito como algo, como me voy a dar la oportunidad de hacer algo distinto, que me va a conectar conmigo, con la naturaleza y simplemente decir, ok, le voy a dar de aquí a un mes, todos los días me lo voy a proponer y al final del mes voy a decir, ok, ¿cuáles fueron los cambios? ¿Qué fue lo que sentí? Hasta analizar día con día, ¿qué he sentido distinto? Y simplemente el hecho de la presencia plena va a ser suficientemente hermoso. Y justo ya para cerrar, creo que no sé si has visto una película que se llama El Camino del Guerrero Pacífico. Claro. Ay, ¿qué tal? Increíble. Eso que me estabas diciendo ahorita de que si el respirar, que si el sentir cuando te caen las gotas de agua, cuando te bañas, todo esto me recordó a esa película, que esa película prácticamente le enseñó, o sea, es una historia larga, ¿verdad? Pero es como el gurú o el mentor de este chavo hizo, Dan Millman se llama, que de hecho justo sí existe y tiene su TED Talk y es como medio basada en una historia real, que como él le enseñó a su mentor el cómo vivir de manera presente, plena, de cómo hacer cada una de sus actividades, estando completamente inmerso en el momento. Y cómo él tanto lo disfrutaba más cada momento y también tenía muchos mejores resultados en temas profesionales, en temas de lo que él se dedicaba, de que gimnasta, todo esto. Y no sé, siento que
ahorita me vino a la mente de que creo que las personas de que 2 recursos que al menos a mí se me vienen a la mente que deberían de ver posterior a esta conversación que hemos tenido, el documental de Grounding y la película de El Guerrero Pacífico, o en inglés The Way of the Peaceful Warrior, que esa está en YouTube, es donde yo la he encontrado. También el Dirty Thing está en YouTube. El documental Dirty Thing está en YouTube. Ah, bueno, los dos están en YouTube y no sé si a ti te venga a la mente algún otro recurso, no sé si algún libro o algo que digas, creo que las personas que quieran saber más de este tema les podría servir esto. Mira, de verdad, no se compliquen. O sea, vean el documental de Everything. Sí, es que está muy increíble. Ya leyendo todo. O sea, sí, si quieres estudiarlo un poco más, yo te puedo mandar ahí algunos artículos o todo, escriben por Instagram, pero en realidad creo que vamos a simplificarlo, ¿no? O sea, creo que esos 2 recursos que acabas de dar son clave, ¿no? El Internet nos dijeron que era para conectarnos más, ¿no? Pero para poderme conectar a algo más, tengo que desconectarme de algo. Y desgraciadamente lo que sacrificamos fue la conexión con la naturaleza. Y contigo mismo. Y contigo mismo también, ¿no? O sea, que es lo mismo porque nosotros somos naturaleza. Sí. Y la naturaleza somos nosotros. Claro. Entonces es simplemente recordar quiénes somos y recordar que somos parte del planeta y que el planeta es parte de nosotros, ¿no? Y que las experiencias se viven en esto, ¿no? O sea, en la naturaleza. Y esos momentos más hermosos son esas puestas de sol, son esas flores, son esos aromas, son esos mares, son esos ríos, ¿no? O sea, son esos momentos que realmente te permiten estar presente. ¿Por qué? Porque la presencia, sí, es como la antítesis de la depresión, de la ansiedad, de la prisa y de la fragmentación. Entonces, regresar a uno mismo es regresar a la naturaleza, es regresar al grounding, pero también a través de la respiración. Hay algo que se llama respiración neuroconsciente. ¿Y qué significa? Cuando yo inhalo en 5 segundos y exhalo en 5 segundos, yo permito que mi cuerpo entre en esta coherencia de la que te estaba hablando. Se llama respiración neurocoherente, perdón, dije. Si nosotros tratamos de llevar la respiración 5-5 cada vez que pueda, en el carro, en el súper, en la clase, en lo que sea, mi cuerpo va a estar funcionando como debe funcionar. Si yo lo combino con grounding y con literalmente una vibración de agradecimiento, ahí tu cuerpo está haz cuenta como en el sweet spot de la salud, ¿no? Entonces, si te vas a llevar algo de esto, vete al parque 20 minutos, pon a hacerte estas respiraciones de 5-5 y conecta con una emoción de alta vibración. Hay un antes y un después de cuando lo creas realmente un hábito. Hay un antes y un después y no vas a querer regresar a lo que eras. Es bien sencillo regresar a ser tú, pero primero necesitas quitar el ruido y necesitas regresar tu atención a lo sencillo. Amo. Muchísimas gracias por todo esto. Me ha encantado esta conversación. A mí también. Aprendí tantísimo. O sea, de verdad, wow, con todo es que contigo es una garantía que me vas a sacar un trillón de estudios, de nombres, de cosas, y me fascina eso porque siempre tiene todo eso, este sustento científico de todo lo que tú estás aprendiendo a través del tiempo y también que lo compartes con tanta generosidad. Y quiero, por favor, Rodrigo, si nos puedes decir dónde te pueden encontrar las personas, aunque yo quisiera que esta conversación durara más, ya me pasé de tiempo, pero quiero que nos compartas dónde te pueden encontrar y también cualquier cosa que quieras compartir con la comunidad. Si tienes algo ahorita en puerta, que si no sé que estás escribiendo tu libro, ¿verdad? Sí. O ya casi lanzas tu libro. Sí. Cuando esté, lo vamos a súper compartir y cualquier otra cosa que quieras compartir con las personas. Muchas gracias, Steph. Me pueden encontrar en Instagram como Dr. Rodrigo Gour. Ahorita acabo de terminar la primera generación de un curso que estoy dando padrísimo que se llama Henry. Es un método que te permite entenderte a través de un sistema de 7 interfaces que son físico, biológico, neurológico, mental, emocional, energético y espiritual. Entonces aprendes tú cómo funciona esa parte dentro de ti, cómo mapearlo y cómo desarrollar un protocolo de entrenamiento para que puedas ir actualizando cada de esos pedacitos de ti para que llegues a ser una versión más coherente, ¿no? Y más actualizada. Entonces acabo de terminar con la primera generación. La verdad es que estuvo increíble. Ahorita en diciembre vamos a mandar, a finales de año vamos a estar mandando la convocatoria para la siguiente generación, para los que les interese. Ahí lo pueden revisar en mi Instagram y pues tentativamente sería empezar en febrero. Pero realmente creo que vale muchísimo la pena y traigo ahí otros proyectitos en puerta también. Uno con Yajaira, invitada recurrente de este show. ¡Qué emoción! Ya quiero. Y varios detallitos que les voy a estar compartiendo en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, porque soy millennial grande, entonces no uso tanto TikTok, pero en Instagram y lo que necesiten, pues con mucho gusto me pueden escribir
Y pues ya, muchas gracias. Te agradezco muchísimo y estoy muy emocionada. Ya quiero ver todo lo que nos va a estar compartiendo. También ya quiero el programa que va a hacer con Yajaira y te agradezco mucho tu tiempo y todo lo que nos compartiste y estoy muy emocionada de que las personas puedan acercarse a ti y vean todo lo maravilloso que haces. Y pues nada, gracias por estar una vez más en A Todo Sí. Ya sabes que es tu casa, las puertas abiertas. Y para todas las personas, muchísimas gracias por haber estado en este bello episodio. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. De verdad, yo las pláticas con Rodrigo las disfruto demasiado. Y pues bueno, nos vemos el siguiente lunes. Ya sabes que si te gustó este episodio, si sientes que le puede servir a alguien, si pensaste en alguien que digas, es que esta persona tal vez le va a servir a hacer grounding y tal vez se siente abrumada, desconectada, tal vez tiene alguna enfermedad crónica, ese es el momento de compartirle este bello episodio y que llegue a las manos correctas. Que tengas un bello día y nos vemos el siguiente lunes. Bye.